Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, miércoles, en el segundo programa de la semana, porque el lunes que se pasó el feriado del Día de la Madre, pues no tuvimos programa, tuvimos ayer martes y hoy miércoles, así es que muchísimas gracias por estar con nosotros, aunque estamos en horario especial, hoy de 12, mediodía a 1 de la tarde, por las transmisiones que tiene Radio Monumental del fútbol nacional. Estamos en radio, nos pueden escuchar por supuesto, estamos en el Facebook en vivo de Noticias Monumental y 1 hora después de que se acaba el programa pueden recibir el aviso de un nuevo episodio de Matices, tanto en los podcasts de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy me acompaña el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora. Don Mario, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Randall? Un honor estar en su programa. Gracias, don Mario. Evidentemente quiero hablar con usted de seguridad, pero particularmente quiero hablar al inicio de un tema que nos ha venido afectando enormemente, que es la gran cantidad de homicidios que se presentan lamentablemente en nuestro país. Este fin de semana largo fue una cosa increíble. También, don Mario, aunque entiendo que ya ustedes tienen resultados del operativo que han montado, quisiera que habláramos de eso, don Mario, por favor. Creo que aquí es importante hacer mención a esta especial geopolítica que ha afectado incrementalmente la ola de homicidios en nuestro país y ha profesionalizado ese estamento armado a través del cual se realizan la mayor parte de esos homicidios, que son los sicarios. Tenemos una lamentable actividad en crecimiento de producción de droga en el sur de América, es decir, Colombia, Ecuador, se han convertido en zonas que han quintuplicado los volúmenes de producción de droga y esa droga ha generado un aumento significativo, no solo en el paso por Costa Rica, sino también que ya parte de esa droga viene teledirigida a ser vendida en el mercado costarricense y un tercer escenario que es de los grupos que usan nuestro país como bodegaje, almacén, para la reexportación desde territorio costarricense a terceros mercados. Entonces, en ese escenario, hemos tenido un incremento, un factor incremental en la posesión de droga por parte de los grupos, y estos grupos han traducido esa posesión de una mayor cantidad de droga invadiendo terrenos ajenos de otros grupos para efectos de poder vender sus mercancías. Esto, pues obviamente, ha incrementado la lucha entre bandas. Por otra parte, desde el norte de América, los carteles, sobre todo mexicanos, han venido expandiéndose hacia el sur, reclutando grupos, estableciendo nexos de trabajo con distintas bandas locales, y esto también ha permitido la incorporación de un fenómeno de sicariato cada vez más profesionalizado, cada vez más violento, cada vez observamos homicidios y ajusticiamientos tipo México. Entonces, dentro de esa línea es que nuestro país pues confronta estas dos realidades, tanto del sur como del norte.
con una realidad local, además, en que determinados grupos, sobre todo en el Atlántico de nuestro país, han llevado la guerra entre bandas a una guerra también a escala nacional, en donde, sobre todo a través de la llanura norte, la zona de Occidente y Guanacaste, ha empezado este proceso invasivo que lo que pretende es justamente erradicar a otros grupos locales que históricamente han operado en esos lugares y ser suplantados por estas nuevas bandas que además ejercen esa suplantación mediante la destrucción física de sus enemigos. Entonces, don Randall, este es un diagnóstico de situación que al inicio de esta entrevista quisiera compartir con usted y con quienes nos escuchan. Sí, gracias, don Mario. Y lo entiendo perfectamente. Sin embargo, si uno tuviera el corazón muy frío, diría, bueno, que se maten entre bandas criminales y el resto vive feliz. Lo que pasa es que el fenómeno del narcotráfico desgrana, digamos, en otros fenómenos. Le voy a poner uno, por ejemplo, los préstamos gota a gota, la gente que se niega a colaborar con las bandas criminales. En otros países, por dicha aquí no, los políticos que le plantan lucha a las bandas criminales, que no es que les preguntan si les quieren ayudar o no ayudar, simplemente los amenazan y si no los matan. Porque a la par de ese enfrentamiento, don Mario, hay inocentes asesinados. Y quisiera que entendiéramos también esa complejidad del fenómeno. De hecho, nuestro mandato es proteger la vida de todo ser humano y por supuesto haremos el máximo esfuerzo desde nuestro cumplimiento del deber para evitar todo homicidio en el país. Entonces, nuestro rango de trabajo es proteger a todas las personas, independientemente de si éstas participan o no en actividades de orden delictivo. Sí debo ser muy claro también indicando de que lamentablemente estas bandas también han teledirigido sus esfuerzos también al reclutamiento de gente cada vez más joven. Fíjese que estuve hace poco en Punta Arenas y viendo en primera línea un retén que estaba haciendo la fuerza pública y justamente se da con personas de una de las bandas más conocidas de la zona. Me hablan de que posiblemente en el vehículo vienen dos gatilleros y bueno, mi sorpresa es toparme muchachos de 13, 14 años de edad como supuestos gatilleros de esa banda. Esas son cosas que también conmueven mucho porque refleja un nivel de penetración de este tipo de organización, no solo en los entramados urbanos, locales más sensibles, más vulnerabilizados desde el punto de vista económico, sino también significa que son gente que está reclutando a nuestra juventud para incorporarla en el mundo criminal. Sí, don Mario, respecto a ese tema, yo no sé, me resisto un poco a pensar como algunas personas creen que simplemente la cultura de endiosar o de volver atractivo, digamos, la vida del líder narco, del sicario, convierte a nuestros jóvenes en eso. Creo que pesa muchísimo más también, no sé si concuerda conmigo, las condiciones sociales de abandono, por ejemplo, que tienen nuestras costas, Claro. que es uno de los efectos de los recortes sociales que vimos durante los últimos años en nuestro país. En efecto, cuando también me estuvieron los colegas de Fuerza Pública explicándome que esta banda tiene justamente una casa, que es la casa que sirve como de centro de operaciones y sobre la cual ya se han hecho varios allanamientos, pero la cambian de lugar en lugar. Bueno, la esencia de esa casa es que termina siendo esa especie de casa club para quien no tiene casa. Claro. Y empiezan atrayendo a la gente con lo más básico, alimentación. Y de ahí empieza todo el contacto de las personas con esta red y a veces terminan haciendo actos criminales simplemente por estar ahí, ser parte de ese entramado, de esa familia que no, de la cual ellos no tienen y pasan a ser lo que a veces los criminólogos llaman tribus urbanas, es decir, una serie de personas que se sienten acuerpadas en una especie de clan criminal que funciona a manera de familia, sobre todo para quienes no la tienen y que les da oportunidades de subsistencia, sobre todo para quienes no tienen capacidades propias de subsistir. Entonces, al final, muchas veces lo que nos llena el estado de bienestar, lamentablemente están estas bandas procurando generar esos espacios en donde personas pueden pertenecer a un grupo
Y bueno, las condiciones de pertenencia es justamente pues enrolarse en toda la actividad criminal que ese mismo grupo practica. No, Mario, cuando uno lee las informaciones, por ejemplo, sobre el homicidio de un líder político, de dos líderes políticos en Ecuador, ¿ok? Y se mete a ver lo que pasa en Ecuador, ¿ok? A mí me pareció revelador una noticia, un texto del diario El País que decía que las personas que supuestamente mataron al candidato presidencial, ¿ok? Pertenecían o tenían ligamen en Quito al cártel de Sinaloa y que tenían una guerra cruenta contra el otro grupo narco ecuatoriano que tenía ligámenes con el cártel de Nueva Generación. O sea, es Sí, decir, es la guerra de narcos mexicanos exportada a otras latitudes, en que en este efecto. caso son países productores. Pero es nefasto lo que estamos viendo, es esa exportación de cárteles, de la guerra de cárteles en México, exportada a otras tierras. Y mire, estamos viendo la primera aparición, una especie de cabeza de playa, me parece a mí con mucho de lo que estamos viendo en Limón y de cómo desde Limón se está trasladando a otras zonas del país. Entonces, estamos viendo esa fenomenología, quizás no tan cruenta, no tan manifiesta, porque somos simplemente zona de paso, no zona de producción, en donde allá se dirime quién es el que manda sobre el producto central que hace que la actividad económica de estos grupos se nutra de beneficio económico. Pero en el caso nuestro, creo que tenemos las suficientes señales de advertencia y hemos venido hablando del riesgo de la mexicanización de las bandas criminales en Costa Rica, porque en teoría eso es lo que estamos viendo, patrones a pequeña escala, pero siguiendo las mismas líneas conductuales de los carteles mexicanos. Y eso demuestra estas correlaciones, esta transnacionalización del fenómeno criminal en nuestro país, que es evidente a través de ciertas formas de ejecutar actos criminales, en donde hay esa capacitación foránea y donde podemos deducir que esa capacitación foránea viene de México. Claro, algunas personas exigen en todas las latitudes mano dura como la que se vive en El Salvador o en una región de Honduras o que en algún momento se vivió con el lanzamiento de los ejércitos a la calle, como en México, por ejemplo, don Mario. Sin embargo, pensando en El Salvador, por ejemplo, donde existe una criminalidad básica, digamos que son pandilleros, son bandas, ¿ok? Que se dedican a la extorsión y a los asaltos y otras cosas, pareciera que nosotros nos enfrentamos a un perfil delincuencial más complejo, de estructuras, cuyo fin no es estafar o atracar a las personas, sino es traficar droga, enormes cantidades, o sea, tienen enormes cantidades de recursos financieros, don Mario. De alguna manera, por eso no podríamos aplicar de ir a detener 80,000 personas en Limón durante una semana porque la estructura criminal es más compleja que delitos, digamos, menos gravosos que el narcotráfico y el lavado. Bueno, cuando nosotros identificábamos en aproximadamente 1.000 personas el entramado total de personas relacionadas con la actividad del sicariato, hicimos un esfuerzo justamente de perfilamiento, de análisis, de correlación de datos, y ese era el estimado que teníamos y que seguimos teniendo. Llevamos 70 personas detenidas, digamos, dentro de ese análisis. 70 Creemos que, sicarios. bueno, exactamente, sí, 70 personas relacionadas directamente con sicariato, tanto Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas, como la excelente labor que ha venido haciendo el OIJ, que tengo yo que felicitar por estas vías, una labor rápida, como es el caso de Tortuguero, en donde nos conmovió a todos, digamos, a todos en el país, que hubiese acciones criminales dentro de un aula, que era un sitio dentro de la cultura costarricense, casi los sitios sagrados, emblemáticos, donde van a estudiar nuestros hijos, y que de pronto ver una aula ensangrentada por la acción de un sicario. Bueno, tuvimos una acción muy eficiente, muy contundente del OIJ que dio con esa persona sicaria. Acabamos de ver lo mismo en la zona de Nosara, en donde el OIJ da con la persona que se supone eliminó
a 4 personas en la zona de Nosara. Esa acción del OIJ también fue contundente y efectiva. Entonces, venimos con un proceso en el país, creo yo, nuevo en el sentido de que estamos enfocándonos principalmente en quienes ejercen más violencia, que son los sicarios. Entonces, de ahí que llevemos esta estadística que se refleja un poco, don Randall, en determinada reducción de actos homicidas. Para nosotros no son datos satisfactorios, por supuesto, pero sí nos sirven para determinar la efectividad de las medidas que estamos adoptando. Eh, bueno, cuando asumimos el 10 de mayo, debo decir que el mes precedente había tenido casi 85 homicidios, si no mal recuerdo. El mes de mayo, 77. El mes de junio, 72. Y cerramos julio con 70. Estas pequeñas disminuciones a lo largo del tiempo lo que reflejan es que la estrategia policial que estamos empleando tiende a un escenario de contención del fenómeno criminal. Y sentimos que entre más nos enfoquemos esencialmente en 2 estamentos. La parte cerebral, los cabecillas de las bandas criminales, que son los que de forma inmediata ordenan la muerte de personas en Costa Rica, y quienes cumplen ese mandato, que son los sicarios. Esencialmente, si trabajamos sobre esos 2 estamentos, creo que podremos obtener grandes dividendos, grandes éxitos en lo que es la contención del fenómeno homicida. Y se vienen haciendo esfuerzos importantes. Creo yo que el escaneo va a ser, estamos matándole a estas bandas la posibilidad de enviar droga por limón, por el puerto de APM Terminals, en donde hemos tenido una historia de pesadilla. En las primeras 48 horas, los escáneres golpeados 3 veces por accidentes. Hemos tenido picos de electricidad inexplicables, cortes del internet. Incluso uno de los cerebros centrales de uno de los escáneres que está diseñado para una vida útil de 5 años, solo duró 15 días. Eso refleja, digamos, el nivel de ataque que hemos soportado con una presión, eso sí, importante, de efectivos de fuerza pública, que logramos además no solo la detención de casi 900 toneladas, de casi una tonelada, perdón, una tonelada de cocaína en APM, sino que también 600 kilos en el muelle de enfrente, a través del perfilamiento y del trabajo que estábamos haciendo de observación. Es decir, estamos generando gobernanza en los puertos atlánticos que eran lamentablemente utilizados como plataforma de reexportación de droga que venía del sur, Ecuador y Colombia, y que desde Costa Rica era enviada a Europa. Bueno, este esfuerzo de poner escáneres creo que se va a volver disuasivo de muchos de los grupos que intentan usar a nuestro país como almacén, como bodega para reexportación. Creo que si logramos también aprobar la reforma para que costarricenses puedan ser extraditados por delitos de narcotráfico o terrorismo, y si no, al menos, como han planteado algunos diputados, una ley que nos permita anular la nacionalidad de aquellas personas, sobre todo suramericanas, que han obtenido la nacionalidad costarricense, para efectos de no enfrentar causas judiciales en Estados Unidos. Sobre todo tenemos identificado en conjunto con la DEA 32 personas cabecillas de la élite criminal que opera en Centroamérica que obtuvieron la nacionalidad costarricense, que son lamentablemente colombianos y venezolanos, y estas personas dirigen, y eso me refería lamentablemente, desde nuestro país, esas operaciones criminales a lo largo de Centroamérica. Bueno, si logramos también erradicar el asentamiento de esta parte cerebral de las bandas que operan en Centroamérica y que se han radicado en Costa Rica, pues estaremos haciendo una mejor contención de este fenómeno criminal transnacional. Claro, lo que pasa es que, vamos a ver, resulta apabullante. Ese tema de lo que nos hablaba de APM Terminals, Tomario, que dicha que lo toca. Entonces, digamos, podríamos intuir que durante las primeras 48 horas las bandas mandaban a camiones a chocar
los escáneres para echarlos a perder y que estos cortes de luz vienen de estrategias para que no sirvan esos escáneres. Bueno, presentamos la denuncia penal respectiva. De los 3 accidentes que hubo en las primeras 48 horas, 2 de esos accidentes los ejecutó la misma persona. No, Sí, entonces esta persona fue detenida, presentamos una denuncia formal, fue detenida por el organismo de investigación judicial, tiene medidas cautelares, no se puede acercar al puerto y eso es ahí importante, pero eso refleja esas casualidades demasiado casuales, ¿verdad? Tenemos también personas que están practicando con especie de parapentes o vehículos voladores de un solo motor, de nacionalidad colombiana en las inmediaciones de APM, bueno, también detectados, que querían hacer pruebas, justamente casi pasando sobre el muelle. Es decir, observamos una serie de situaciones bastante anómalas que por dicha hemos también sometido a control, digamos, todo, porque tomamos el control completo del puerto. Sometimos a control también, nos encontramos, por ejemplo, un chofer colombiano ingresando con carga al muelle y nos damos cuenta que es una persona que fue detenida en el pasado por importar a Costa Rica 600 kilos de cocaína. ok. Y estaba siendo el chofer de un carro bananero que venía a llevar un contenedor al puerto. Es decir, hay una serie de situaciones que hacen que ahora el mecanismo de seguridad que estamos implementando va casi desde el sitio de exportación hasta donde se carga el contenedor, hasta el momento del embarque. Estamos haciendo esa cadena de la A a la Z y estamos justamente en ello. Es un trabajo que no teníamos contemplado, ya que en una primera fase era esencialmente verificar el escaneo, pero sentimos que es importante extender la cadena de seguridad hasta el momento mismo del embarque para ir mejorando las formas en cómo ejercemos esa gobernanza de seguridad sobre la exportación misma. Entonces, y sobre todo en las áreas críticas en donde ha habido fincas que lamentablemente tienen 2 o 3 camiones en los últimos años que han llevado droga desde Limón. Entonces, bueno, esas son áreas con las que empezamos a trabajar para efectos de determinar una serie de elementos que si solo nos quedamos en el puerto, tal vez no observaríamos. Claro, Entonces, don Randall, esto es increciendo, ¿verdad? Empezamos sí. por un escenario y también, pues, el anillo de seguridad va, esto es ciencia, ¿verdad? Es ciencia policial. Va determinando cursos de la actuación policial que es importante tomar en consideración para una mejora final del proceso. Entonces, en esa línea, sí debo decir que nunca habíamos desarrollado en la historia una operación en la que participan todas las fuerzas de seguridad del ministerio. Es decir, guardacostas, sección de vigilancia aérea, policía de migración, el centro de inteligencia policial, la fuerza pública, la policía de fronteras, guardacostas a través también de su unidad de usos. Todos los días hacemos 2 o 3 inmersiones, cosa que no se hacía en el pasado, en donde también revisamos los cascos de los buques. Recordemos que esta operación que se hizo en el muelle de Habdeba, enfrente de APM, detecta esas 620 kilos en parásitos colocados en el casco del buque, pero que están bajo el agua. Eso fue detectado por un proceso de nuestros buzos del Ministerio de Seguridad, que también han desarrollado capacidades a ese nivel. Tenemos drones y hay toda una serie de operaciones de la nueva parte aérea que está potenciando la sección de vigilancia aérea del ministerio. En fin, ha sido un banco de pruebas para nuevas prácticas policiales, pero también el tipo de operación conjunta que tenemos en APM nunca se había realizado de forma mancomunada entre todas las fuerzas. Todos los días tenemos a un jefe distinto de cada fuerza policial llevando la dirección de lo que sucede en APM con el mando superior del viceministro Manuel Jiménez Steller
Y esto nos ha generado, digamos, ese golpe contundente en esa área. Y por otra parte, pues se está también don Eric Lacayo y las unidades de fuerza pública haciendo el mejor de los esfuerzos en Cruzitas, Limón y Punta Arenas con los operativos que tenemos ahí. Y la parte administrativa, que también no le he hablado a don Randall, pero es importante mencionársela. Teníamos un nivel importante de rezago en lo que eran los procesos de capacitación, estudio y reclutamiento policial. Hoy en día tenemos en este momento 300 personas en las diferentes etapas del proceso de formación policial. No queremos sacrificar la calidad de ese proceso, pero lo echamos a andar después de mucho tiempo en que esto no sucedía. Entonces, en realidad, los distintos frentes de trabajo administrativos, regulares y unidades especiales están hoy en franca operación. Claro, cuando usted me habla de estos parapentes o dispositivos de un solo motor, estamos hablando de drones. No, era un dispositivo que llevaba una persona con un motor y que lo estaban probando justamente en las cercanías de APM Terminals. Sí, sí. Sí, es demasiado Entonces, casual para ser casual. todo sucede, todo lo sucedido es para una pequeña historia, digamos, de lo que ha supuesto la intervención en APM, que no ha sido fácil, ha sido muy hostil desde muchos escenarios, pero lo importante es que seguimos ahí, tenemos gobernanza las 24 horas del día y hay resultados a la vista. Ok, don Mario, ¿qué seguridad se le da? Le pregunto si, lo que me pueda revelar, por supuesto, a las personas encargadas de los escáneres, que eso siempre me preocupó muchísimo. Mire, de ese tema sí no me puedo referir en nada en público, Ok, ok, porque lo entiendo. ese ha sido un escenario incluso en el que hemos tenido algunos inconvenientes de magnitud importante. Entonces, De, esta es un tema que los eh, eh, tenemos. está viendo, Mario, pero digamos, desde la colocación de los escáneres, ok, hasta hoy que estamos conversando usted y yo, ya han habido amenazas o atentados contra personas que tienen encargada el escáner. No me voy a referir, don Randall, por ahora al tema, porque hay algunas investigaciones que están en curso en esta materia. Entonces, para no incidir en el curso de esas investigaciones, pero sí debo decirle que ha habido una alta hostilidad y que estas investigaciones judiciales es en relación a elementos de hostilidad agresiva que han operado. Don Mario, permítame ir a un tema vinculado a este, con el que se haría imposible matar o cometer asesinatos en esta magnitud, que es claramente el acceso a las armas. ¿Cómo hemos trabajado en ese acceso a armas ilegales, don Mario? Mire, el gran problema que hemos tenido es que conjuntamente con la proliferación de la droga y el aumento del volumen de droga que transita por Costa Rica, La Paz en Colombia también puso a disposición del mercado negro todo el arsenal de las FARC. Claro. Es decir, tenemos una cantidad indefinible, Vamos a ver, no importante. entregaron todo como las FARC dicen. No, eso es evidente por el volumen de armas que suceden. Ellos son una fuente probable. Ahí podemos tener una hipótesis. Obviamente no tenemos ningún elemento para acreditarlo, pero sí hay una proliferación y sobre todo armas de poder, AK-47, etcétera, etcétera. AR-15 también, que esas tenemos la ubicación, esas provienen de México de acuerdo a la trazabilidad supuesta y con hipótesis muy razonables que manejamos, que es otra forma de abastecer y que refleja ese vínculo mexicano. Entonces tenemos nuevamente, tanto desde el sur como desde el norte, este elemento armado llegando a nuestro país de manera subrepticia. Claro. Don Mario, ¿qué ha pasado con el Diablo, que es uno de los líderes narcotraficantes más conocidos en el país? Mire, nosotros no nos hemos referido en particular a este sujeto o a cualquier otro, precisamente para no darle un reconocimiento que sentimos inmerecido,
Sabemos además que cuando uno individualiza en estos escenarios, crea a veces una idea falsa de que deteniendo a esa persona desaparece la organización. Y eso no es así. Esta persona es parte de un entramado criminal que una vez que sea detenido, habrán dentro de ese entramado criminales elementos que lo sustituyan. Entonces se crea la falsa idea de que deteniendo a este sujeto se acaba la criminalidad ligada a él, cuando en realidad lo que hay detrás es una organización. Estamos trabajando sobre la organización. Recordemos que la gran lucha en esta materia la lidera el OIJ. Estamos colaborando con el organismo de investigación judicial y esperamos que, así como se tuvo éxito con el sicario que operó en Tortuguero y como se ha tenido éxito con algunas personas relacionadas con esa misma banda que ya han sido detenidas en otras partes del país, en Flores, en el centro de San José, personas muy, que ocupan puestos de cabecillas en esa organización, en algún momento se dará con este mismo sujeto. Hablemos de los otros delitos, don Mario. Mientras va esa disminución leve, lamentablemente leve, de homicidios, ¿qué pasa con los otros delitos que se opacan, digamos, en medio de la magnitud de la cantidad de homicidios que tenemos? Pero ¿qué pasa con los otros delitos que se previenen claramente a través de la seguridad ciudadana? Bueno, le comento, don Randall, que hemos tenido dos escenarios de trabajo. El primero es que fortalecimos el escenario de lucha contra el crimen organizado. Ahí a la Policía de Control de Drogas la pusimos como eje central de esta lucha. Le agregamos como unidades de soporte y apoyo al guardacostas, a la sección de vigilancia aérea, a la Policía de Fronteras, también al DUEL, nuestra Dirección de Unidades Especiales, con K9 y las unidades de choque del Ministerio y la unidad de inteligencia. Ese es el frente de trabajo que tenemos para encarar al crimen organizado. Ese frente de trabajo lo lidera el viceministro Jiménez Steller. El otro frente de trabajo en el que está la fuerza pública, la policía montada, que esencialmente también tiene participación importante en determinados sectores del país, la policía turística, eh, las fuerzas de azul, que están esencialmente dirigidos a la lucha contra esa criminalidad común. Esta área de trabajo la lidera el viceministro Eric Lacayo. Ahí debo yo decir que en determinadas provincias, Punta Arenas, Guanacaste, la zona norte, el decrecimiento en delitos contra la propiedad es sumamente significativo. En el centro de San José, lamentablemente no es así, sobre todo el delito de asalto nos preocupa mucho y sobre todo en el casco central de San José, donde han venido en incremento. Hay bandas dedicadas al asalto de personas en el área metropolitana y venimos trabajando con un dispositivo. Fíjese, don Randall, que la zona de la California, Ujú. donde se convirtió en la segunda, había cerca de la Universidad de Costa Rica, era la famosa calle de la amargura. Tal parece que mucha de esa actividad se trasladó al centro y está muy relacionada con lo que sucede por la California. Bueno, eso nos consume 60 policías, contener lo que ahí sucede y sobre todo los fines de semana. Entonces también estamos en algunos frentes de trabajo que en esta materia nos resultan desgastantes, sobre todo después de la muerte del joven don Marco Calzada, que murió en esa zona, pues se han reforzado las operaciones policiales, sobre todo los fines de semana. Y bueno, en términos generales, hay en delitos contra la propiedad, hay un decrecimiento. Tampoco es significativo, pero sí es un decrecimiento en relación al 2022. Ok. Don Mario, nada más antes de ir a la pausa, la única que vamos a tener, hay quienes decían, cuando usted asumió el Ministerio de Seguridad, que el país buscaba un pacto con las bandas narco. Supongo, usted es un hombre muy informado, supongo que le habrá llegado alguna de esas versiones, que íbamos a firmar, a lograr un pacto secreto con las bandas criminales, de tal manera que pasaran la droga, pero que dejaran de matar. Se ha hecho en otros países. Algunos dicen que se ha hecho aquí en el pasado.
¿Eso es cierto, don Mario? Bueno, mire, eso es una idea que es suicida en sí mismo. Estos son los pactos con el diablo. Estos pactos terminan realmente comprometiendo las democracias y sacrificando finalmente a todos sus partícipes. Pero sobre todo termina sacrificando en una sociedad los valores más importantes que es la ley. Es decir, la ley no le da a los operadores policiales facultad alguna para dejar de aplicar la legislación. Y en el caso de materia penal y materia tan sensible como es el tráfico de drogas, creo que, bueno, los propios estadounidenses no cooperarían con nosotros, ni estarían logrando el nivel de alianza que tienen con nosotros si notaran eso en el país. Más bien, creo que ahí tenemos unos observadores imparciales con capacidad de observar, digamos, lo que sucede en nuestro país para efectos de que algo así, espero yo, nunca se pueda dar y si se da, sea denunciado con la contundencia que un hecho de estos requiere y demanda. Don Mario, permítame ir a la pausa, la única que vamos a tener en el programa. Nos quedan 9 minutos de programa. Yo le recuerdo al ministro de Seguridad que yo siempre al final del programa le pido a mi invitado o invitada que escoja una canción de cierre para que la vaya pensando don Mario. Vamos a la pausa en Matices. Gracias por estar con nosotros. La radio de Costa Rica, estamos en Matices hoy en horario especial por la transmisión de las jornadas deportivas de Radio Monumental. Me acompaña el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, está conmigo. Nos quedan 9 minutos de programa. Don Mario, hablemos de Cruzitas, si me hace el favor. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, porque a la masa de nosotros, del público, dice, bueno, y ahí simplemente estaba la policía, se fue la policía, se metieron los oreros, regresó la policía y se fueron los oreros. Ese es el relato que tenemos, pero ¿qué fue lo que pasó? Permítame incluso ubicarlo en un contexto todavía más general. Por ¿Por favor. qué la policía está ahí? Hay un proceso en el contencioso administrativo en donde se demuestra un uso irresponsable del mercurio que está alterando fuentes, sobre todo de agua potable en la zona, y esto hace que haya una intervención de un juez de la República en que le ordena al Ministerio de Seguridad y a otras instituciones públicas ejercer todas las facultades que tienen a su cargo para evitar que esa situación se dé. Pues como la minería ilegal es la que genera ese uso del mercurio es que afecta al medio ambiente, es que la policía está ahí. Y esa finca tiene, recordemos que el proyecto Crucita son 910 hectáreas en las que hay 19 fincas. Una de ellas, la finca Vivojet, era donde tenía la antigua empresa Infinito Gold sus instalaciones principales. Ujú. En esas instalaciones hay toda una serie de oficinas que permitían a la policía estar bajo techo y resguardados en ese lugar. En condiciones Muy cerca, dignas. exactamente, muy cerca de ese punto era donde se conoce la zona en que es más fácil llegar a un punto de extracción ilegal de oro.
usted no tiene que pasar por montaña, hay el mismo camino que lleva a esas instalaciones, a los 200 metros está este lugar que se ha usado para explotación ilegal de oro y es el lugar más conocido porque es el que genera menos esfuerzo en llegar ante él. Sin embargo, hay otros, a lo largo de estas 910 hectáreas, hay otros 36 puntos de extracción. Muchos de ellos requieren de 7, 8 y 9 horas de caminata en montaña para llegar a esos puntos. Obviamente no son tan conocidos, no son tan emblemáticos y la gente no se refiere mucho a ellos. Claro. Dentro del patrullaje policial, esos puntos sí están contemplados dentro de ese patrullaje constante y permanente. Hubo de parte de nuestra jefatura de fronteras, que era la que tenía la instalación, una presentación del informe técnico de que había algunas debilidades para que nuestros funcionarios pudieran permanecer en esas instalaciones de la finca Vivoyet. Entre esas condiciones de que el agua que estaban recibiendo se dilataba mucho, la entrega de agua potable, y hacía que los efectivos tuviesen problemas para su manutención diaria en el sitio. Entonces, en ese momento, se acuerda un dispositivo en el cual la unidad de policía de fronteras que ahí operaba es retirada de la zona, lo asume Fuerza Pública y Fuerza Pública desarrolla una serie de dispositivos de patrullaje policial sobre los 36 puntos en los que hay extracción ilegal de oro, pero también sobre este mismo punto principal y el más conocido. Cuando se da este cambio, hay la noticia pública de que la fuerza pública abandonó el lugar. Y esto generó un efecto llamada de personas obreras que nicaragüenses, pero también costarricenses. Y aquí quiero indicar algo, recordemos que un costarricense a veces se gana en esa zona 7,000, 8,000 colones al día, en cambio extrayendo irregularmente oro puede ganarse 5 veces eso. Entonces siempre hay un efecto llamada por un tema estrictamente de beneficio económico. Pues cuando se genera ese efecto llamada, nos informan medios locales de San Carlos que hay un arribo masivo de personas. Inmediatamente enviamos a la zona, lo que detenemos son 15 oreros. Nos habían dicho que era una suma de 1,000 o 2,000 personas, lo cual descartamos. Incluso sabemos que se utilizaron imágenes de otra época y se presentaron como si esto estuviera pasando en este momento. Pero sí hicimos una detección, sentimos que fueron decenas de personas las que acudieron con ese efecto llamada, rápidamente ingresaron al sitio, hicieron excavaciones, inmediatamente la policía procedió a detenerlos, a deportarlos, y este fin de semana me trasladé personalmente a la zona, estuve justamente ahí en el punto de extracción más crítico. Hablamos con los dueños de la finca Vivoyet y reinstauramos el puesto de policía con el objeto de matar la idea de que la policía se había ido del lugar. Porque si definitivamente no tenemos presencia ahí, nos dimos cuenta que ese efecto llamada iba a ser constante, aunque tuviéramos patrullajes a lo largo de la zona. Entonces, en términos sintéticos, don Randall, ese es el estado de situación. No se fueron. Se fueron, no quedó ni uno solo. No, ustedes no se fueron. Exactamente. Nosotros nunca nos fuimos. Lo que se cambió fue la dinámica de patrullaje y eso es lo que siempre nos permitió seguir deteniendo personas, seguir incluso los patrullajes montaña adentro, pudieron destruir la infraestructura en muchos de estos lugares que la gente había creado para seguir extrayendo oro, sobre todo en las zonas más alejadas. Don Mario, ¿está satisfecho a 3 meses de asumir? Para nada, para nada. Por eso no me he dado respiro porque siento que no me he ganado el chance, digamos, de descansar de modo alguno porque la situación está muy crítica. Cada información me tiene realmente comprometido en alma, vida y corazón en esta misión. Siento que estamos en un momento crítico como país, que este tipo de criminalidad
violenta, amenaza con consolidarse. Yo usaba el símil con un cáncer, diciendo que estamos en el momento en que el cáncer puede hacer metástasis, o bien podemos someterlo a quimioterapia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Me parece que de manera fuerte y decidida tenemos que hacer las quimioterapias necesarias y suficientes hasta que este mal deje de afectar a la sociedad costarricense como la está afectando el día de hoy. Don Mario, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy, ha sido muy amable. Sí, es que muchas gracias por estar con nosotros, don Mario. Yo soy el agradecido, don Randall, y muchísimas gracias. Y bueno, ya que hemos hablado de la vida y de lo que significa lamentablemente un homicidio, creo que hay que recordar el valor vida, que es el que nos mueve a todos. Y a veces para agradecer la vida no hay mejor canción que la de Mercedes Sosa, que justamente se denomina Gracias a la vida. Será gracias a la vida que despida hoy Matices, gracias al ministro de Seguridad Pública. Mañana jueves estaremos también en Matices a las 12, también mediodía tendremos Matices y en 1 hora estará disponible este programa en podcast. Don Mario, muchas gracias, muy amable. Soy yo el agradecido. Mercedes Sosa despide Matices. Hasta luego, feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.